seguridad pública, a todas y a todos, sin excepción. Es más, yo quisiera que se dieran un aplauso a todas y a todos, por favor. Y esto del aplauso tiene una razón de ser, y tiene que ver con lo que los distinguidos maestros y maestras Laura, Rosalía y Francisco han señalado. Todos buscamos reconocimiento social, y es muy bonito cuando nos reconocen algo, cuando nos escuchan. Precisamente cuando se niega ese reconocimiento social, surge la violencia. Del bullying ya han hablado expertos en la materia. Sería muy ambicioso de mi parte tocar con profundidad el tema. Yo vengo a hablar de violencia en general y derechos humanos, porque precisamente, como nunca antes, en los últimos 10 años, en la humanidad existe la necesidad de hablar de los derechos humanos, porque nos damos cuenta de algo: hay que regresar a lo básico, a la condición humana. De modo que mi charla es una plática, va a sustentarse, ya se abordó el bullying en la perspectiva psicológica, social, institucional. La cuestión de los derechos humanos conectada con la idea de violencia la quiero abordar desde la perspectiva crítica o pensamiento crítico. Es decir, no radical, ver las cosas como son, pero también como podrían ser. Es que creo que ya nos está cayendo el 20. Es mejor prevenir que vigilar y castigar. Ya lo habían dicho pensadores desde la antigüedad. Y también da mucho gusto que nuestro Estado se estén tomando los derechos en serio. Los derechos humanos no deben ser anexos a los programas de gobierno. Creo que ahí hay un error. Deben ser la base en que se deben sustentar todas las políticas públicas. Llevar a la Constitución de Chiapas los objetivos de desarrollo del milenio es un hecho muy importante. Y no solo eso, hace falta mucho que hacer, pero es un signo muy importante, porque existe la pretensión en nuestra sociedad de tomar los derechos en serio. El doctor Raimundo señalaba algo muy importante: la cultura de la legalidad. La ley muchas veces es dura, pero nos permite vivir de manera más o menos organizada. De modo pues que también coincido con los expositores anteriores. La educación del nuevo milenio debe desarrollar competencias. Los estudiantes de hoy no solo deben aprender conocimiento científico, también deben aprender a saber hacer las cosas, es decir, aprender ciencia y técnica. Pero hay dos competencias fundamentales que no hay que perder de vista y en los cuales hay que trabajar mucho. Aprender a ser gente. La educación debe estar orientada a la construcción de un edificio humano. Aprender a ser éticos. Y ahí entra un problema. Decir sí o decir no no es un problema ante una situación, El problema es qué sigue después de esa palabra. Por eso decía Octavio Paz, no, Ortega y Gasset decía que el mundo es un sí o un no. No hay problema en decir sí o no. El problema es que nos preguntemos, después de esa respuesta, ¿qué sigue? Tercera competencia, aprender a ser gentes. Pero una fundamental, aprender a convivir. Y aprender a convivir solamente se puede lograr con una cultura de paz y una educación fundada en y para los derechos humanos. Así que no los pretendo aburrir mucho tiempo, voy a ser breve. Vamos a ir participando porque es importante que se escuchen todas las voces. Festejo en verdad a los organizadores de este evento
porque veo que hay profesoras, profesores, directivos, inspectores, alumnos, padres, servidores públicos, y esto es importante, ¿sí? Que todas y todos nos involucremos en lo que más nos conviene para caminar hasta días más justos. Decía Gandhi, ¿no? La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Aquí quiero compartir algo con ustedes. No todas las ideas merecen respeto. Esto debe quedar claro en los profesores, y en los alumnos, y en los padres de familia, en todos. No todas las ideas merecen respeto. Si a alguien ahorita se le ocurriera que matáramos a todos los estudiantes, sería una idea descabellada y no merece respeto, ¿me explico? ¿Quién merece respeto entonces? Los que merecen respeto, las que merecen respeto son las personas. De modo que aquí puede haber lucha de ideas, pero no de seres humanos. Es decir, lo que yo vaya a exponer no es una verdad absoluta. La pongo en el tapete de la discusión y podemos debatir. De eso se trata. Hoy es importante que los estudiantes y todos aprendamos a pensar. Hace falta que se produzcan ideas. Esa es la virtud de estos foros. Los maestros están compartiendo ideas, porque ya no queremos pensar. Dice Carlos Fuentes que los muchachos de hoy traen en su mochila mucha información, pero a veces no saben para qué sirve. Lo decía Francisco, tú entras al internet, el maestro ya no es un erudito, no puede. Se ha desbordado el conocimiento. Con un enter tú entras a un mundo de información que el profesor queda reducido a un facilitador, pero su grandeza estriba en la construcción del edificio humano del estudiante. ¿Hace favor de leer? Durante el siglo XX se estima que 169 millones de personas fueron asesinadas por sus propios gobiernos. De ellas, 45 millones fueron por razones políticas. En 1994, aproximadamente 800.000 personas murieron en Rauda bajo el esquema de genocidio. 2.735 millones de personas en el mundo viven con menos de $2 al día. 300.000 niños y niñas en el mundo son utilizados como soldados. Muchas gracias. A esto le agreguemos lo que dijo Francisco en datos duros: 3 millones de víctimas de bullying. Ahí está la realidad. Tiene más de 60 años que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. Ahí está la realidad que nos está gritando. Hay un espectro que está amenazando nuestra sociedad. Es la violencia. Vivimos en una sociedad desbocada. Hay muchos mitos sobre los derechos humanos. ¿Por qué surgen estos mitos? Por la terrible ignorancia que existe en nuestra sociedad sobre los derechos humanos. Algunos dicen que los derechos humanos protegen delincuentes. Algunos confunden los mecanismos de protección a los derechos humanos con los derechos humanos en sí. Me decía una persona, no diría, fíjate, tú eres cristianista, los derechos humanos no existen. A ver, muéstrame lo que existe. No sirven para nada. Y le digo, ahorita te voy a demostrar que los derechos humanos existen. Porque si no existieran, en este momento te agarro a golpes por lo que estás diciendo. Pero no lo hago porque respeto tu persona y respeto aún más tu derecho que tienes a expresarte. Así de sencillito. Los derechos humanos son un signo de los tiempos. Claro, le platicaba a Rosalía cuando desayunábamos, es que nos han llegado demasiado tarde, pero qué bueno que llegaron y ya no hay vuelta para atrás, ¿eh? Una vez que se instalan, van hacia adelante. Y si vengo a romper un mito, bueno, así lo dejo en el tapete de la discusión.
Los derechos humanos no cayeron del cielo. Mentira que alguien nos los dio.